La narrativa de Tito, y ya lo dejo tranquilo a su ejemplo, tiene que ver con la contradicción que tenemos porque muchos de esos grupos son los que se desenvuelven en democracia y jamás los vemos manifestarse en contra de hechos como los que vemos que pasan en Cuba, que no solamente pasan en Cuba, pero pasan en Cuba hace tantos años. Entonces ámbitos como este creo que son fundamentales para dar esta batalla cultural y sostenerla a lo largo del tiempo, que es desenmascarar esta enorme contradicción que vemos en estos ámbitos. Yo, en mi caso particular, siendo autorreferencial, un minuto nada más para contarles por qué tengo también esta llama sagrada que llevo de luchar permanentemente por la democracia, desde donde me toque, donde me ha tocado lo he sostenido como puedo. Yo soy hijo de un sobreviviente del Holocausto. Mi padre vino acá a los 6 años escapando con su familia de Alemania. Y me tocó criarme escuchando en primera persona lo que era el fascismo, lo que era el cercenamiento de las libertades individuales y colectivas de una manera muy progresiva, como con las leyes de Nuremberg promulgadas en el año 1933 a los judíos que vivían en Alemania de manera plena del año 1500, como colectivo, como comunidad. La mayoría de ellos que ya venían escapando a otra persecución, los judíos alemanes venían, la mayoría se radicaron ahí en los años 1500 porque la iglesia luterana no era inquisidora y escapaban de la Inquisición ya en España, donde también se les cercenaban los derechos y se los obligaba a cambiarse de religión y de apellido, y si no se tenían que ir y se fueron, y lo mismo pasaba 500 años después. Y en las leyes de Nuremberg empezaron a mirarles la sangre y a quitarles la ciudadanía a aquellos que consideraban que no tenían la pureza aria que tenían que tener. Y lo que pasó en aquel entonces, y les decía, me ha tocado escucharlo de mis abuelos y sus parientes siendo chico, era el tema de conversación en cada una de las casas nuestras, tiene un paralelismo con lo que sigue ocurriendo en muchos lugares del mundo, siendo ya la amplificación de nuestro territorio en América Latina y en Cuba, ¿no? Lo primero que se hace es disolver los parlamentos. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en Cuba y en Venezuela? Son falsos parlamentos porque si hay un solo partido, que hay un burócrata, un déspota que elige quiénes son los parlamentarios, es un parlamento declamativo. Junto con Elisa Trota, que está acá presente, y otros activistas, formamos el Foro Argentino para Defensa de la Democracia, donde comenzamos a reclamar por el establecimiento de las democracias en la región. Y hoy me toca ser ministro de Seguridad y me ha tocado dar el debate, y lo doy permanentemente, respecto de las manifestaciones que ocurren en la Argentina, en Buenos Aires, en esta Plaza del Congreso. Y estamos ante esta enorme paradoja donde muchos de los que vienen a decir que en nuestro país no hay democracia, o que el no permitir que alguien violente una protesta no es democrático, son los mismos que hacen silencio ante cada aniversario, ante cada hecho en el que se violan las libertades individuales en toda la región y en este caso en Cuba. Nunca los vemos. Ninguno de aquellos que los van a ver estos días y que vienen a reclamar por quienes han sido detenidos violentando la Constitución, se los escucha jamás levantar la voz en ninguno de los aniversarios de las violencias que tenemos y las violaciones de los derechos humanos y de los sistemas institucionales en ninguno de esos ámbitos, y en este caso en Cuba en particular. Así que yo desde mi lugar lo que tengo para decirles, Tito lo sabe, lo he acompañado algunas veces como referente de lo que pasa en Cuba. Tengo una costumbre que no hablo mucho de mi vida personal, pero por ahí de grande tengo un pequeño
un pequeño permiso que me doy, que me tatúo frases en el brazo y me tatué Patria y Vida, ni bien fue la revuelta de Cuba, porque, bueno, porque es una manera de ir anotando en mi cuerpo algunas de las luchas que doy. No es la única que tengo, pero esta es alegórica a esta fecha. Así que yo lo que tengo para contarles es mi experiencia. He actuado en cada uno de los lugares donde he estado, hemos formado este foro, estamos reclamando en todos los organismos internacionales que podemos todas las violaciones a los derechos humanos y a los sistemas institucionales en toda América Latina. Fuimos quienes logramos que Maduro no venga al país el año pasado en ocasión de la CELAC presentando una denuncia federal. Nos hemos juntado estos días con nuestro abogado Tomás Farini Dugan, también un férreo defensor de este tipo de causas, para ver cómo podemos seguir elevando la voz en todos los ámbitos internacionales y lo seguiremos haciendo. Así que esta es mi pequeño aporte, es desde donde estoy defender esto. Eh, Me ha tocado estar en Cuba como como un turista más. En algún momento fui, me ha tocado vivir un hecho que muestra la enorme mentira que es la, bueno, por supuesto, la falsa democracia cubana que no existe. Hablamos recién de los parlamentos, pero me ha tocado vivir en carne propia la mentira que es la provisión del servicio de salud en Cuba. Yo fui con mis hijos y otras 3 familias a veranear, ¿no?, a Cuba, como tantos otros, unas familias que compartíamos vacaciones de invierno siempre juntos cuando nuestros hijos estaban en el primario, y uno de los chicos se accidentó estando en Varadero. Se cayó en la playa y se golpeó la espalda y comenzó a orinar con sangre, entonces hubo que internarlo y nos dijeron quédense tranquilos porque eh, el hospital pediátrico de Matanzas, que es la provincia que contiene a Varadero, es el más completo de la zona. Y el, el suero que tenía este nene, un hijo de un amigo, un hijo nuestro, era una botella de ron esterilizada, porque no había material descartable. Y no había plata suficiente para pedirle al médico, ni siquiera metiendo la mano al bolsillo diciendo quiero que un hijo nuestro tenga un suero. No había, pues no hay. Y no había comida. Estábamos en uno de los típicos hoteles de la zona y llevábamos comida, no solo este chico, que estuvo por suerte un día internado y revirtió una lesión renal que tenía, sino, eh, sino que no tenían comida los médicos y los enfermeros tampoco. Y una cosa que me llamó poderosamente la atención, creo que te lo comenté, me acuerdo que un día estuvo un día y medio internado y estábamos yendo, y adelante nuestro iba el camión de basura. Y uno de las personas que me acompañaban de manera muy observadora me dice, mira el tamaño de la basura. Y las bolsitas de basura de las casas eran de este tamaño, porque la gente directamente no tiene nada para tirar, porque no desecha nada. Así que esa es mi experiencia de lo que me tocó vivir en Cuba, esta es mi experiencia de lo que me toca vivir acá, viendo como muchos de quienes se dicen activistas jamás levantan la voz por lo que verdaderamente son las violaciones a los sistemas institucionales como ocurren en Cuba. Y desde mi lugar lo que tienen, lo que saben, lo que he hecho, lo que sé hacer es poner el cuerpo desde una humilde anécdota personal de tatuarme algo que para mí es importante, hasta estar en cada movilización en la que puedo, hasta dedicar mi tiempo, mi energía y mi dinero, porque con plata nuestra hemos hecho el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, constituyéndolo como una ONG registrada en la Inspección General de Justicia, que también tiene su anécdota, porque cuando nosotros denunciamos la presencia de Maduro en la CELAC aquí, estos organismos que se dicen defensores de derechos humanos objetaron nuestra denuncia diciéndonos que no teníamos personalidad jurídica, y la verdad que nos hicieron un gran favor porque al otro día
Contratamos un abogado, constituimos sus estatutos y hoy tenemos personalidad jurídica y estamos reclamándose en los foros internacionales. Así que cuenten conmigo para seguir sosteniendo donde me toque. Hoy como ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, donde están absolutamente garantizadas las libertades individuales, pero no todo lo contrario que hacen aquellos que dicen defender las libertades, vienen a violentar los parlamentos y la seguridad al servicio de la democracia es el verdadero pilar que permite que estos cuerpos no tan extraños y que ya de manera desembosada se disfrazan y se transvisten para decir que defienden la democracia y lo único que hacen es violentarla. Muchas gracias.